Sí, se te escucha bien. Oh, muy bien. Bueno, gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Felipe Vela. Soy profesor de inglés con 20 años de experiencia en la enseñanza de este idioma y desde el 2019 soy coordinador académico en el Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico. El Centro de Idiomas, bueno, este año cumplimos 30 años de servicio en la enseñanza de idiomas. Unas circunstancias diferentes, pero bueno, contentos de celebrar nuestros 30 años, nuestros 30 años aquí al servicio de la enseñanza. En esta sesión vamos a tratar la virtualización de la enseñanza de idiomas. Ya estamos a 3 meses exactos aquí, al menos en el Perú, en Lima, desde el 16 de marzo que empezó la cuarentena. Ya son 3 meses. Y en esta presentación vamos a analizar la educación virtual en general y la educación virtual de idiomas en particular. Veremos unas encuestas hechas a docentes, alumnos y gestores, a quienes tomó por sorpresa la virtualidad. También analizaremos algunas técnicas de enseñanza en el entorno virtual y veremos una proyección de cómo los profesores, alumnos y gestores ven el futuro de la enseñanza virtual. Así que sin más preámbulo, empezamos. A ver, aquí ustedes pueden ver un mapa de América del Sur, donde apreciamos a partir de cuándo se inició la cuarentena en los diferentes países de América del Sur. Todos muy parecidos en las fechas en el mes de marzo, pero ya para el 23 de marzo el 95% de las escuelas de América del Sur y del Caribe estaban cerradas por la pandemia. Ustedes pueden observar aquí en este mapa de distintos tonos de colores, que los colores más tenues son donde los países donde las restricciones fueron menores. En los países con un color guinda, vemos que hubo o hay mayores restricciones. Por ejemplo, toques de queda, restricciones obligatorias en el movimiento de personas y otras medidas punitivas. Pero la clausura de clases por la pandemia ya fue un hecho a partir del 23 de marzo. Bueno, este es el escenario en que nos encontramos actualmente. Ahora, es, perdón, es importante mencionar que la enseñanza virtual que estamos teniendo ahora es una enseñanza virtual de emergencia. A diferencia del aprendizaje online, el cual tiene sus antecedentes en la enseñanza a distancia o por correspondencia. Hablamos de, por ejemplo, los años 1940, 50, 60, donde había pues los famosos cursos por correspondencia. Ya en 1985, la Universidad Nova Southeastern de Miami fue la primera que inició con su primer programa online. Y desde allí no ha parado. Ahora, es muy cierto que este tipo de enseñanza y aprendizaje requiere de habilidades de autoestudio y mucha disciplina. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla un extracto de un artículo de Hodges y otros sobre la diferencia entre la enseñanza remota de emergencia y el aprendizaje en línea. Algo muy importante es que, como nos menciona aquí, que las experiencias de aprendizaje en líneas bien planificadas son significativamente diferentes de los cursos ofrecidos en línea en respuesta a una crisis o desastre. Nosotros hemos experimentado un movimiento de la instrucción en línea muy brusco, sin precedentes, y este movimiento es asombroso. Y por ello la virtualización es reconocida como una enseñanza virtual de emergencia. El contexto trágico en que se dio esta modalidad, este cambio, nos encontró a todos asustados, sobrecogidos y en medio de un mundo paralizado. Las personas a quienes les tocó el cambio nunca se imaginaron terminar su curso virtualmente.
Ahora, este artículo que el 25 de mayo sacó El Comercio, donde dice que la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior del Perú, muestra algunas de las quejas o denuncias que recibió debido a este movimiento, esta transición repentina. Podemos ver que casi 1.300 denuncias de universitarios se presentaron, y entre los motivos destacan las pensiones, el acceso a las clases virtuales, más que nada por estos problemas de conexión. A pesar que en América del Sur 7 de 10 personas tienen acceso a Internet, y en el Perú específicamente el 58.8% de los peruanos tienen acceso a Internet según las cifras del INEI del 2019, todavía este acceso no es total, y esto ha causado ciertos problemas. Otro punto, otra razón por las cuales se han dado estas quejas es la falta de capacitación docente para el método no presencial. Al momento del cambio, muy pocos centros de enseñanza habían familiarizado a los docentes en las herramientas disponibles para llevar sesiones virtuales, o no habían invertido en tecnología. Esta emergencia nos tomó por sorpresa a todos, y por ende se dieron estas dificultades. Ahora, ¿qué sabemos del el aprendizaje efectivo online? Acá también en este mismo artículo que se citó anteriormente, de Hodgetts y otros, nos dice que lo que sabemos de la investigación es que el aprendizaje efectivo online resulta del cuidadoso diseño y planificación de la instrucción. Esto es muy importante, debido a que el proceso de diseño y la consideración cuidadosa de las diferentes decisiones en torno al diseño tienen un impacto en la calidad de la instrucción. Y este cuidadoso proceso de diseño está ausente en la mayoría de los casos de emergencia como el que se ha dado actualmente. Aquí podemos apreciar un cuadro comparativo del aprendizaje online planificado y el aprendizaje remoto de emergencia. Este cuadro fue diseñado por Shitley, ahí está la referencia, y nos muestra aspectos muy interesantes, comparativos de lo que es el aprendizaje online ya establecido como tal y el aprendizaje remoto de emergencia. Podemos apreciar aquí, por ejemplo, en el primer aspecto, la entrega de la instrucción. Cuando un curso online es planificado, este componente online se ve como el medio principal, nos dice Shirley, para la entrega de la instrucción. O sea, ya está previamente anticipado este componente. En cambio, en una situación de emergencia, hay un reemplazo para el aprendizaje presencial debido a las circunstancias. Lo remoto es un reemplazo por las circunstancias. En cuanto a la preparación, acá nos dice que el diseño del curso demanda una cantidad importante de tiempo, análisis y preparación antes del inicio del curso. O sea, en un programa ya establecido, el diseño ha tomado tiempo y análisis. Ha habido unos momentos donde las personas se han sentado a planificar con cuidado todos los componentes que van a ser parte de este programa. Sin embargo, en un aprendizaje remoto de emergencia, acá nos dice que hay una rápida transformación de una gran cantidad de material al formato online. ¿Es esto qué implica? ¿No? Que haya soluciones improvisadas, debido a que se tienen que acomodar a una nueva modalidad de aprendizaje. Es lo que muchas instituciones han tenido que experimentar. Ahora, en cuanto a la integración de la tecnología en el aprendizaje online planificado, esta integración es deliberada. ¿Qué quiere decir? Que ya está previamente establecida y que es un elemento esencial de la experiencia de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. En cambio, en estas situaciones de emergencia, la tecnología es limitada
y puede resultar en situaciones poco interesantes. Y es lo que estamos apreciando a veces, y uno de los motivos de las quejas que se mostraba anteriormente en el artículo del comercio. En cuanto a la capacitación en tecnología, el desarrollo profesional del equipo de instructores es planificado, se han identificado aquellas áreas que necesita el equipo desarrollar. En cambio, en el aprendizaje remoto, se experimenta una adaptación rápida de la tecnología, o sea, es un aprendizaje rápido y por ende hay ciertos niveles de estrés que pueden alterar los resultados. En cuanto a las evaluaciones, en un aprendizaje online planificado, se utilizan distintas estrategias de evaluación. Ya las mismas plataformas elegidas poseen en ciertos casos las herramientas para poder diseñar evaluaciones. En cambio, en el aprendizaje remoto de emergencia, este proceso de transformación y limitaciones resulta en estrategias de evaluaciones repetitivas y hay mucho de experimentación, de ensayo y error y esperemos luego el éxito. Pero es importante acá notar estas diferencias. Ahora, como les mencionaba anteriormente, se ha tomado para este webinar unas encuestas a alumnos, profesores de idiomas y gestores. En esta encuesta alumnos, mediante un formulario, se entrevistaron a 159 alumnos de un centro de idiomas privado. Y entre las preguntas, la primera era si estaban de acuerdo con que las clases de idioma se hayan virtualizado. Y ustedes pueden acá apreciar que un 88.7% está de acuerdo que estas clases se hayan virtualizado. Es interesante porque esto demuestra que los alumnos siguen con el interés de continuar con sus estudios de idioma a pesar de las circunstancias que se atraviesan. Sin embargo, hay un 11.3% de los encuestados que no estaban de acuerdo con la virtualización. Ellos argumentan que se registraron para un curso presencial, no para uno virtual. Entonces acá sí vemos que no todas las personas están de acuerdo, sin embargo la mayoría sí. Quisiera mostrarles ahora la siguiente pregunta de la encuesta. La siguiente pregunta es si encuentras la enseñanza virtual mejor que la presencial. Aquí, a pesar que la mayoría dijo que sí fue importante hacer el cambio, nos dice la mayoría, el 82.9%, que no, que la enseñanza presencial es mejor que la virtual. Solo un 17.1% de los encuestados afirma que sí. Me aventuro a dar algunas razones, ¿no? Por qué la mayoría encuentra la enseñanza presencial mejor que la virtual. La primera razón es porque no se puede hacer nada de socialización. Lo que es algo que los alumnos buscan. Por ejemplo, en el CIDUB, muchos adultos vienen por el networking que hacen y por conversar con sus pares. La interacción que se lleva a cabo con los demás compañeros y profesores es básico. Lo otro es el contexto trágico en que se dio esta modalidad de enseñanza. Todos nos encontrábamos asustados, sobrecogidos en medio de un mundo paralizado. Entonces, es allí por lo cual esta enseñanza virtual también no es del todo favorecida. Ahora, sin embargo, hay que contrastar estos resultados con alumnos y docentes que empezaron un curso virtual y no solo con los que les tomó por sorpresa la virtualidad. Así podemos entender también mejor el panorama. En la siguiente pregunta que se hizo a los alumnos fue si después de estos 3 primeros meses, ¿qué reto principal tiene la educación virtual? Aquí tenemos diferentes respuestas.
La mayoría, que es el 42.8% de los encuestados, nos dice que la conexión no es siempre buena. Miren aquí, ellos mencionan los problemas técnicos, ¿no? Por ejemplo, la sobrecarga de la red, a veces la capacidad del RAM de las mismas computadoras o dispositivos, y ha habido hasta cortes de luz en ciertas zonas, lo cual ha complicado también que la experiencia, que no sea exitosa. Ahora, el 25.2% de los encuestados nos dice que no se aprende igual de bien como las clases presenciales. Los alumnos que fueron sacados del contexto presencial están acostumbrados a una metodología cara a cara y definitivamente extrañan los beneficios sociales y el aprendizaje de esta modalidad. Ahora también vemos otra razón acá de un 18.2% donde nos dicen que hay distractores en el hogar que impiden la concentración. Bueno, nos encontramos mezclando actividades de estudio con el día a día que vivimos en casa. No sabemos en qué momento un vecino nos puede tocar la puerta o que pase algo en el hogar. O sea, estamos mezclando las cosas y eso también en esta situación de emergencia ha sido una de las razones por las cuales no se encuentra aún ese placer de estar en una clase virtual. Pero estos resultados nos llevan a realizar algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es posible trasladar de la clase presencial de idiomas a la virtual? ¿Qué es eso que puede ser llevado de manera positiva a lo virtual? ¿Y cómo podemos aprovechar el contexto virtual en el aprendizaje? Veamos algunas posibilidades. ¿Qué es posible trasladar de la clase presencial de idiomas a la virtual? Bueno, acá tenemos algunas posibilidades. La primera nos dice, por ejemplo, incluir actividades que promuevan el desarrollo de las 4 habilidades macro del idioma. Cuando hablamos de habilidades macro del idioma, estamos hablando de las habilidades de leer, saber leer, escribir, escuchar y hablar. Esto es lo básico, no debe faltar en ninguna clase, sea presencial o virtual. Eh, Como me dijo una vez un colega, un profesor, Joe Atea, quien admiro mucho, decía que el aprendizaje de idiomas es una ciencia práctica. ¿Qué quiere decir? Que si el alumno no tiene un espacio donde pueda practicar las habilidades del idioma, no va a poder desarrollar esa automoticidad que es parte esencial de la fluidez. Y debemos en este contexto pensar cómo podemos promover ese desarrollo de las 4 habilidades. Otra idea para trasladar es incluir actividades con propósitos comunicativos claros. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de preparar nuestras sesiones de aprendizaje debemos pensar en qué funciones comunicativas deseamos desarrollar y debemos también transmitir esto a los alumnos de manera tal que ellos sepan que hay un objetivo funcional que alcanzar. Esto también nos lleva a preparar las clases nosotros como alumnos y en las necesidades que tendríamos nosotros en las clases. Darle más importancia a lo que el alumno necesita. Otra idea es reconocer el progreso y alentar a los alumnos. Una profesora del Centro de Idiomas me comentaba que siempre ella anima a que todos participen, sepan o no sepan la respuesta, que compartan sus experiencias y con ella expresaba sus reacciones de asombro, de aceptación y de esa manera la respuesta del alumno no solamente era un ejercicio más, sino que lo tomaba como parte del logro de la sesión. Es también importante brindar la retroalimentación oportuna, ayudar a los alumnos a identificar sus errores, dar feedback o retroalimentación positivo también por sus aciertos. Pero sí los alumnos aprecian mucho esta retroalimentación. Hace un par de horas recibí el correo de una alumna que justo comentaba que ella aprecia mucho que
que se le dé ideas de cómo está yendo bien, si está yendo bien o no está yendo bien, pero sí que necesita esa guía, esa orientación, esa información. No podemos dejar de brindar la retroalimentación oportuna en el contexto virtual. El no hacerlo sería un grave error. Otra idea también importante es activar las emociones. Aquí sí es un gran reto para la virtualización. ¿Cómo podemos activar las emociones? Bueno, una idea quizás también la profesora que mencioné antes me contaba que ella pregunta a los alumnos cómo les ha ido, hace seguimiento de lo que mencionaron y utiliza sus acciones cotidianas en los ejemplos. Esto lleva a la personalización, a cierta medida personalizar las sesiones, porque tomando ese insumo de los alumnos, esas experiencias y llevarlas a las sesiones, a los cursos, hablar de lo que los alumnos han hecho y hacer ese seguimiento, va a hacer que los alumnos noten que son tomados en cuenta y definitivamente las emociones van a ser más positivas. La siguiente pregunta, ¿cómo podemos aprovechar el contexto virtual en el aprendizaje? Aquí sí también hay algunas ideas que netamente nacen del contexto virtual en sí y que podemos aprovechar. La primera idea es preparar material visualmente atractivo. El entorno virtual nos da esa facultad, usar imágenes, tener un orden en la presentación, una preparación, hacer de este material un material pensado y que está dirigido a satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos, va a ayudar definitivamente a que los aprendizajes sean más significativos. Otra idea es hacer uso de material de audio y video. En el Internet existe ahora una infinidad de recursos de audio y video. Tenemos, por ejemplo, en el caso del idioma inglés, hay un sinnúmero de páginas web, de sitios, por ejemplo, Voice of America, BBC Learning English, que ofrecen este material de audio y video y que es algo que en épocas anteriores no contábamos y ahora que lo tenemos hay que sacarle el máximo provecho. También debemos incluir actividades donde los alumnos construyan o compartan algo. Ahora quizás nos preguntamos, pero ¿cómo pueden construir o compartir algo en virtual, no? Bueno, aquí, por ejemplo, se me ocurre en el caso de cursos de niños, donde ellos pueden realizar una actividad en papel, pintar, colorear y mostrarla a la cámara, hablar sobre lo que han creado. Eso también es algo que les ayuda a compartir y dar esa confianza que están ellos usando el idioma de manera hands-on, como decimos en inglés, o en ese momento, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos también considerar. Hay un ejemplo, otro ejemplo es que es usar actividades, digamos, si estamos presentando el vocabulario relacionado a los alimentos, donde los alumnos puedan compartir si es factible el desayuno que están haciendo y mostrar y hablar. O sea, hay que pensar de manera creativa en estos momentos. También hacer uso de herramientas web como formularios de Google. Los formularios de Google son muy buenos para encuestas, por ejemplo, o para evaluaciones, también pueden ser adaptados. Existen distintas plataformas gratuitas, los temporizadores para saber cuánto tiempo cuenta un alumno en una actividad. Otra idea es incluir actividades donde los alumnos soliciten información vía correo electrónico o escriban comentarios de un producto. Existen páginas donde el alumno puede escribir algo en el idioma que esté estudiando y puede él también hacer un uso directo de esa herramienta. El punto número 6 es muy interesante, traer invitados especiales a las sesiones. Podemos contactar a personas
que enriquezcan las clases con sus experiencias, traer invitados especiales, por ejemplo, a la sesión, y los alumnos pueden conversar, interactuar con esta persona, hacer preguntas, y así activamos esas emociones que decíamos anteriormente. Así que hay algunas ideas aquí que les comparto para que las tengan en cuenta. Pasando al siguiente punto de la encuesta, acá se encuestó también a profesores. En este caso fueron 35 profesores de idiomas quienes respondieron la encuesta. Y la primera pregunta, también muy similar a la encuesta de los alumnos, es si estaban de acuerdo con que las clases de idioma se hayan virtualizado. Y una gran mayoría dijo que sí, el 91.4% de los encuestados dijo que sí. Hay un porcentaje, sí, de pequeño que dijo que no estaba de acuerdo, pero la gran mayoría sí lo estuvo. Ahora, la siguiente pregunta es también, nos dio resultados muy importantes. Si encontraban la enseñanza virtual mejor que la presencial. Acá, al igual que los alumnos, los profesores encuentran la enseñanza presencial mejor que la virtual. Y quizás una razón de ello es que los profesores tienen más cantidad de horas enseñando de manera presencial que de manera virtual. Eso explica el porqué de que ellos encuentren la enseñanza presencial mejor que la virtual. La siguiente pregunta en la encuesta profesores fue si en estos 3 primeros meses, ¿qué ventaja principal como profesor encuentras en la virtualización de la enseñanza? Aquí podemos apreciar, por ejemplo, que la mayoría de ellos, el 68.6%, nos dice, ¿no?, que esta transición ha permitido el desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas en mí. Esto es muy importante porque significa que los profesores están desarrollando una competencia tecnológica y es a gran escala según esta encuesta, lo cual es algo bueno, es algo bueno. Ahora, otra ventaja que nos menciona es que el 22.9% dice que puede trabajar sin moverse de casa. Esto implica un ahorro en movilidad, en evitarse el tráfico caótico de la ciudad, y pues que lo aprovecha muy bien acá trabajando desde casa. Acá hay una sección en morado que no aparece el porcentaje, pero eso es un 5.7% de los encuestados. Nos dice que tiene mayores opciones de trabajo. Eso es algo bueno. No es mucha el crecimiento en ese rubro de la encuesta, pero es algo bueno, ¿no? Hay un porcentaje de mayor opción de trabajo. Ahora, ¿qué reto principal encuentran los profesores en la virtualización de la enseñanza? Acá el 54.3% nos dice que es impersonal, o sea, ¿qué quiere decir? Que no se puede desarrollar la comprensión del otro. Este es la gran controversia que existe con la virtualización de la enseñanza. ¿Qué tan personal puede llegar a ser la educación virtual? ¿Qué tan humana puede ser? Este proceso de socialización, que es parte esencial de la educación y que se da en la interacción con agentes significativos, esto es lo que llamamos nosotros la socialización. Enrique Rojas, en un artículo titulado La piedra filosofal no es la electrónica, nos dice que esta virtualización que estamos experimentando está ocasionando un aislamiento lento de la sociedad. Es algo de lo cual debemos pensar. Acá también cito a Jack Delors, quien ha presentado los pilares de la educación, los 4 pilares de la educación: el pilar de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, y el pilar de aprender a vivir juntos. Este pilar es el pilar que se da en sociedad. Se aprende a vivir juntos en sociedad. O sea, este es el gran reto de la virtualización, cómo podemos usar lo aprendido en sociedad.
Un 20% acá de los encuestados nos dice que aún desconoce cómo se manejan las herramientas tecnológicas. Aquí también hay una brecha digital, lo que llamamos, por ejemplo, los profesores inmigrantes digitales. Estamos hablando de los profesores entre sus 30 a 60 años de edad, y los extranjeros digitales, que son ya profesores de 45 a 70 años de edad, a quienes esto es un doble reto para ellos poder conocer y manejar las herramientas tecnológicas. Y otro reto que acá nos muestran los profesores es que el 17.1% nos dice que es difícil concentrarse cuando uno trabaja desde casa. Y es el reto, pues, de la enseñanza remota de emergencia. Estamos mezclando el trabajo con el día a día familiar. Eso es algo que, bueno, que estamos viviendo ahora y que es parte de. Estas preguntas y respuestas nos llevan a más preguntas. ¿Cómo podemos personalizar la enseñanza virtual, si es que se puede? ¿Y cómo podemos desarrollar estas habilidades tecnológicas o estas competencias tecnológicas que los profesores dicen que necesitan aún desarrollar? Veamos algunas alternativas. ¿Cómo podemos personalizar la enseñanza virtual? Bueno, acá tenemos 5 ideas. La primera nos dice, ¿no? Utilizar la cámara web en momentos oportunos. ¿Qué quiere decir momentos oportunos? Puede ser al inicio de la sesión, al final de la sesión y para actividades específicas. No es que tengamos que tener la cámara encendida todo el rato, ¿no? Porque a lo mejor no es necesario, también tenemos que respetar la privacidad de la persona que está al otro lado de la cámara. Pero en ciertos momentos sí es oportuno y técnicamente válido utilizar la cámara, por ejemplo, al iniciar la sesión, para saber cómo que los alumnos puedan ver que estamos presentes, al momento de terminar, para ciertas actividades comunicativas. Eso funciona. Otra idea es preguntar a los alumnos sobre sus experiencias y hacer seguimiento. Hacer seguimiento significa como si un alumno nos dice que le ha ido de una manera en tal día, el siguiente clase dice, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con ello? Y utilizar esas experiencias en el día a día para poder desarrollar temas de conversación y guiar los objetivos estructurales hacia esas funciones. Otra idea que podemos utilizar es prestar atención a nuestras emociones y su efecto en el tono de voz. Las emociones tienen un efecto en el tono de voz. Si hemos tenido un mal día, se va a notar en nuestro tono de voz. Si, no sé, si en casa se han mezclado cosas que nos ha sacado de sitio, también se va a notar. Entonces hay que tener conciencia de estas emociones para poder manejarlas y tener ese efecto positivo en nuestro tono de voz. Otra idea es alentar a los alumnos y elogiarlos por sus intentos. Como se mencionó anteriormente, hay que reconocer el esfuerzo, hay que reconocer el progreso, hay que alentar a los alumnos en estas circunstancias, animarlos a que todos participen, así no sepan una respuesta. Hay que estas respuestas no sean solamente unas respuestas así que nos olvidamos, sino hay que dar esa importancia y hacer ese seguimiento. Otra idea es preparar las clases pensando nosotros como alumnos. Este punto es muy importante, ya que debemos hacer un análisis de las necesidades. Concentrémonos más en cómo aprende un alumno en este contexto para poder adaptar nuestra enseñanza. Ya sea una clase presencial o virtual, debemos recurrir a este needs analysis, que es lo que es en inglés, ¿no? Que es el análisis de necesidades. Esto nos va a permitir acertar mejor con nuestras técnicas de enseñanza. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar nuestras habilidades tecnológicas? Acá tenemos 3 ideas. La primera idea es ser curioso y constante. La curiosidad nos va a llevar a lograr grandes progresos. Esto es como un ensayo, error, éxito.
o ensayo, error, error, éxito. Pero sí hay que ser constante y tener la motivación necesaria. Hace un par de días leí un artículo sobre un profesor de la Universidad de San Marcos, un extranjero digital que mencionábamos anteriormente, que le costó mucho preparar su primera clase virtual, pero fue constante y planificó, se preparó, y los alumnos, jóvenes alumnos, reconocieron y aplaudieron esta motivación y esta dedicación docente. Los alumnos valoran mucho esta dedicación y esfuerzo. Y como dicen las investigaciones, la motivación es base de toda competencia. Una persona motivada puede desarrollar competencias, las competencias que desee. En este caso, la competencia tecnológica. Otra idea es asistir a capacitaciones internas, es decir, dentro del centro de labores, o externas, por ejemplo, webinars o otras capacitaciones que se organizan, pero aprendemos de ellos, nos ayudan a expandir nuestro panorama y también a desarrollar nuevas habilidades. Y por último, solicitar capacitaciones. Si es que en nuestro trabajo no las hemos recibido, hay que solicitarlas, hay que pedir, hay que hablar, hay que alzar la voz y decir, necesitamos ser capacitados. Esto es algo muy importante porque así también quien capacita sabe lo que el profesor necesita en estos momentos. Las capacitaciones más efectivas son aquellas en las cuales se llega a abordar los temas o los objetivos personales, profesionales, ya que a partir de ellas nace una motivación. Entonces, si es que no tenemos esas capacitaciones, hay que solicitarlas. Como mencionábamos, también decíamos que en esta encuesta fueron encuestados, gestores académicos, y se realizó una encuesta a 10 gestores de centros de idioma acá en Lima, y también para saber sus opiniones. Y en la primera pregunta es, en presupuestos anteriores de los últimos 3 años, se consideró la inversión en tecnología en su institución. El 70% de los encuestados dijo que sí, que habían considerado la inversión en tecnología. Y en realidad las instituciones que invirtieron en tecnología e innovación o las consideran como parte del éxito de la gestión académica, a ellas les ha ido mejor en esta emergencia, porque ya tenían una planificación. La inversión en estos dos aspectos de tecnología e innovación son parte de la estrategia de la gestión académica. Sin embargo, hay un 30% que todavía no había considerado esta inversión en tecnología y la pasaron no tan bien en esta época. La siguiente pregunta que se hizo a los gestores fue si en estos 3 primeros meses, ¿qué cambio tuvo que priorizarse para brindar una enseñanza virtual de calidad? Aquí tenemos un empate. Un 40% nos dice que tuvo que adaptar la metodología y tuvo que brindar capacitaciones más especializadas sobre la enseñanza virtual. Esto fue algo prioritario para los gestores. El gran reto de la virtualización es hallar esa coherencia de la enseñanza virtual con la misión y visión institucional, que además sea realista y de calidad, y sobre todo que tome en cuenta los pilares de la educación. Hay un 20% acá de los encuestados que nos dijo que otro cambio que tuvo que priorizarse fue la adquisición por primera vez de una plataforma de enseñanza o sistema similar. Esto es algo que tuvo que verse. Muchos optaron por plataformas o servicios como Zoom para trasladar las clases virtuales,
y fue una primera vez, una primera experiencia con estas plataformas. En esta pregunta, en estos 3 primeros meses, ¿qué reto principal como gestor encuentras en la virtualización de la enseñanza? Acá hay un 40% de los encuestados nos dice que la dificultad de estandarizar la metodología y procedimientos. Esto es el gran reto, como mencionábamos anteriormente, cómo estandarizar la metodología y procedimientos. Y al momento tenemos que estar ser muy analíticos y también prácticos para poder nosotros brindar lineamientos claros y precisos de cómo se debe proceder en la enseñanza virtual de modo tal que la calidad no caiga. Debe haber una base que garantice esta mínima calidad en los cursos virtuales y a partir de ella ir innovando, por supuesto. Acá también un 30% de los encuestados los gestores encuestados nos dicen que han tenido que lidiar con las quejas de los alumnos o padres de familia. Acá sí también es como mencionábamos en el artículo presentado anteriormente, que hay quejas y hay que hallar un equilibrio. Acá hallar un equilibrio, eso es un tomar y dar para poder estar en un ambiente más tranquilo. El 20% nos dice acá también que la incertidumbre de lo que se viene posterior al levantamiento de la cuarentena es es un reto que para muchos gestores, ¿qué va a pasar luego? Hay una incertidumbre, lo cual todavía nosotros no conocemos, pero sí debemos empezar a desarrollar nuestras habilidades prospectivas en anticipar sucesos, en el sentido qué se puede venir después de esto y tener un plan de emergencia. Ahora, acá quiero mostrar algunas reflexiones sobre la gestión académica. De la Lama María, en el artículo Enseñanza Virtual, ¿por qué todo recae en el docente? En el blog de idiomas de la Universidad del Pacífico, del Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico, ahí tenemos el link. Nos hace un análisis de la situación de esta virtualización de emergencia que se ha tenido que dar. Y desde el punto de vista de gestión académica nos menciona que la gestión académica es el corazón de una institución educativa. Si la gestión académica falla, la calidad también. Lo administrativo no debe ser prioritario, lo académico sí. Del momento que lo administrativo ya toma la posta y toma el rol principal, lo académico cae. Siempre en la gestión académica debe ser lo académico lo prioritario. Otra reflexión interesante para la gestión académica en la virtualización es la innovación, que esta innovación debe ser parte de la estrategia de la gestión académica. María de la Lama nos menciona que las instituciones con una respuesta rápida a la crisis han sido aquellas donde la innovación es parte de su estrategia institucional. Por ello, la institución debe invertir en tecnología con un fin pedagógico acorde a las nuevas generaciones, incluir plataformas educativas. Esto es algo ya que es un hecho. Otra reflexión es la aplicación de nuevas tecnologías y técnicas que deben estar acompañadas con la debida capacitación. La capacitación es un gran apoyo al docente. Si el docente no es capacitado o no recibe este apoyo, vas a encontrar la experiencia virtual muy frustrante. Hay que también, además, en estas capacitaciones, prestar atención a los objetivos profesionales del profesor para incluirlos, crear espacios de análisis donde el profesor pueda reflexionar sobre su experiencia virtual. Otra reflexión es que la gestión académica debe pensar en cómo se va a atender a los alumnos con necesidades especiales. Este también es un punto importante, ya que hay alumnos que no pueden aprender frente a un ordenador durante muchos ratos, o estar mucho tiempo frente a él. Así que este es un gran reto de la gestión académica, cómo satisfacer a aquellos alumnos con necesidades especiales.
Otra reflexión es la adquisición de materiales de estudio que debe estar acompañada con componentes digitales. Estos materiales deben tener un componente digital. Si es que no lo tienen, va a ser complicado dictar una sesión. Así que hay que ver en el mercado qué materiales de enseñanza tienen un componente digital. Una reflexión también muy importante es respetar las horas de trabajo y de ocio. Si bien es cierto que al principio las horas de trabajo se duplicaron, sin embargo, ahora ya que estamos a 3 meses de esta virtualización, ya creo que nos hemos podido ordenar un poco más, pero sí debemos tener mucho respeto a las horas de trabajo docente y a las horas de ocio también de los profesores y también los espacios de ocio de los alumnos. Y finalmente, unificar los estilos de enseñanza en una metodología coherente. Esto es muy importante, como lo que mencionábamos antes con la estandarización. Debemos unificar los estilos de enseñanza en una metodología que guíe la consecución de los fines educativos propuestos. Ahora, también en esta encuesta se hizo la pregunta a los alumnos, profesores y gestores si una vez culminada la cuarentena, ¿qué decisión les gustaría tomar en referencia a los estudios? Por ejemplo, este es en el caso de los alumnos. Un 60.4% nos dice que les gustaría retomar a las clases presenciales. Y es muy probable que estos alumnos sean porque ellos eligieron la modalidad presencial al inicio de sus cursos. Sin embargo, hay un 39.6% que dice que le gustaría continuar con las clases virtuales, lo cual nos plantea un potencial crecimiento del mercado de aprendizaje en línea por parte de los alumnos. Estos alumnos empezaron presencial, pero ahora están pensándolo, quieren continuar con lo virtual. O sea, allí se ve que desean continuar. La pregunta, profesores, fue si una vez culminada la cuarentena, ¿qué alternativa de trabajo prefieren tomar? Y miren, estos resultados son muy interesantes. El 62.9% de los encuestados nos dice que les gustaría hacer ambas opciones. ¿Qué quiere decir? Que ya le están tomando gusto a lo virtual. Quieren seguir en ambas opciones. Un 22.9% les gustaría continuar con las clases virtuales. Aquí ya dicen, no, me quedo con lo virtual. Y un 14.3% quieren retomar las clases presenciales. Esto nos dice que sí, que ya ambas opciones están ya en la mente de los profesores o ya trasladarse a lo virtual. Y a los gestores, acá se les pregunta si una vez culminada la cuarentena, ¿qué acción va a tomar la institución entre estas alternativas? Y miren, aquí el 70% de los gestores encuestados van a promover ambas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber lo presencial y va a haber lo virtual. Un 30%, perdón, nos dice que continuarán con las clases virtuales, debido a que quizás no se sabe si se van a retomar las clases presenciales o qué restricciones van a haber. Ahora, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Podemos apreciar aquí, por ejemplo, la enseñanza virtual va a convivir con la presencial una vez pasada la emergencia. Esto ya se ve venir. Lo virtual va a convivir con lo presencial. Otra conclusión a la que podemos llegar es que la calidad de la enseñanza virtual, una vez pasada la emergencia o esta enseñanza remota de emergencia, debe mejorar, pero con el fin de estar a la par de los estándares de la enseñanza online planificada, como veíamos al principio, ¿no? Donde hay una planificación, hay un diseño, ya tomándonos ya el tiempo para ello y poder tener asegurar la calidad que deseamos. Una tercera conclusión es la innovación debe ser pieza clave de la estrategia institucional.
Como nos decía en el artículo María de la Lama, esto es parte de la estrategia. Sin innovación o sin inversión en la tecnología, nos puede caer otra crisis y también nos va a coger desprevenidos. Así que hay que invertir en la tecnología, en la innovación. Una cuarta conclusión es que los fines, principios y pilares de la educación deben guiar nuestra práctica docente. ¿Qué quiere decir esto? Sea presencial o virtual, debemos tener en cuenta siempre los fines y propósitos de la educación. Estos pilares que mencionábamos de Jack Delors, tenerlos siempre en cuenta. Y finalmente una conclusión que a la que podemos llegar es que veamos esta crisis como una oportunidad de desarrollo, donde desarrollamos, por ejemplo, nuestras competencias tecnológicas, donde desarrollamos o exploramos nuevas oportunidades de empleo y aprendizaje. Bueno, creo que ya tenemos 50 minutos a lo mejor de sesión. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Estoy atento a las preguntas, si es que las hubiera. No sé si, Jocelyn, ¿me escuchas? Felipe, Sí. sí, te escucho. Gracias Okay. por tu webinar, muy interesante. En todo caso, si alguna persona tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat. Por nuestra parte, te agradecemos y de todas maneras vamos a colocar un link para que puedan completar una encuesta y aquellas personas que nos envíen la respuesta de la encuesta, les vamos a hacer llegar la grabación del webinar. Vamos a dejarles el link ahorita en el chat. Están haciendo una pregunta. Entonces, para dar mayor valor a lo virtual, ¿hay que mejorar los estándares de calidad? Correcto. Yo diría que sí. Si los estándares de calidad suben en la enseñanza remota de emergencia, esta va a estar equiparada a una enseñanza online ya planificada. Las características de la enseñanza remota de emergencia es que ha habido una transformación del material presencial a lo digital de manera abrupta. Y lo cual ha obligado a tomar decisiones de emergencia rápidas. Esto también hace que la calidad baje. Por ello, poco a poco debemos ya ir reflexionando lo que se debe mejorar y llevarlo a estándares mayores, básicos de calidad. Gracias por la pregunta, pero sí, debe mejorar. Y esa acá es una de las conclusiones que planteamos, ¿no? Que la calidad de la enseñanza virtual, una vez pasada la emergencia, debe mejorar. Ahí también te viene otra pregunta que dice, se habla y se enfoca mucho en la parte de la enseñanza, pero ¿qué se puede decir del aprendizaje? Tenemos, claro, en cuanto al aprendizaje, allí tenemos que nosotros ver mediante instrumentos o evidencias de aprendizaje de un idioma, en este caso de un idioma, ¿no? Por ejemplo, qué tan bien puede un alumno comunicarse en el idioma si es que estamos usando estas funciones de las plataformas, por ejemplo, los breakout rooms o los salones de video. Allí tenemos que analizar la evidencia del idioma. Como mencionábamos, un idioma es una ciencia práctica y si es que no se practica, no va a haber un aprendizaje. Va a ser muy teórico, muy abstracto. Por eso debemos encontrar caminos o herramientas donde los alumnos puedan utilizar el idioma, ya sea mediante estas salas de videos o mediante escritos que ellos realicen, pero
debe haber una evidencia tal que nos ayude a hacer los ajustes necesarios para poder nosotros asegurarnos que el alumno está aprendiendo. Y aquí interviene lo que es la retroalimentación, ese feedback que mencionábamos. No podemos dejar que el trabajo de un alumno recibirlo y dejarlo allí nomás, ¿no? Debe haber un feedback, un seguimiento, una respuesta al trabajo que brinda el alumno. O sea, debemos buscar estas opciones virtuales por el momento que permitan a los alumnos utilizar el idioma. Felipe, acá también preguntan, ¿qué tan efectivas son las clases virtuales en comparación a las clases presenciales? Bueno, va a depender, por ejemplo, si es una clase virtual que ya ha sido planificada y una clase remota de emergencia, ¿no? Una vez que ya, digamos, en ambas circunstancias se haya por lo menos visto los procedimientos básicos de una sesión, ya podemos pensar en que cómo el alumno recibe esta instrucción y, como mencionaba antes, la evidencia que tenemos del aprendizaje. En cuanto a la socialización, esa es la gran controversia que existe. Podemos, bueno, lo que se puede hacer por el momento es mediante las salas de video, las salas donde los alumnos pueden interactuar y pueden ellos conversar o también hasta en los chats de estas plataformas pueden ellos dar sus respuestas. También va a intervenir las herramientas de evaluación que demos. Por el momento es difícil dar una medición, ya que en estas circunstancias estamos en plena aplicación de la enseñanza virtual. Así que hay que ver los estudios que nos dicen posteriores en estas circunstancias cómo va ese desarrollo, pero en cuanto a la efectividad inmediata de aprender un idioma, lo medimos, tenemos que escuchar al alumno, tenemos que ver sus trabajos, tenemos que dar ese seguimiento y ver si el alumno puede desarrollar las competencias comunicativas. Es allí una respuesta que puedo brindarles en este momento. No sé si tenemos Sí, hay otra pregunta okay. Que dice que he notado el gran interés de personas mayores de 50 años en aprender inglés, en su mayoría profesionales que jamás han tenido un acercamiento al idioma o que han tenido pésimas experiencias de enseñanza. Me gustaría saber qué técnicas, además de todo lo mencionado, podría sugerir. Muchas gracias. Técnicas para personas mayores de 50 años, tengo entendido, es la pregunta. Si es así para personas adultas, bueno, sí, el aprendizaje de un idioma, un adulto tiene la ventaja de que puede analizar mejor el aspecto formal del idioma y también tiene un bagaje de experiencias, muchas experiencias de vida. Allí se puede aprovechar estos dos factores, la capacidad de análisis de un adulto y también las experiencias vividas para combinarlas y que puedan ellos usar estas habilidades y esta experiencia para el aprendizaje y la motivación. Hay que tener, sí, mucho cuidado en no desmotivar a personas mayores, ni a nadie en general, ¿no? Porque sí les cuesta más aprender un idioma, especialmente el desarrollo de la fluidez. Así que sí, ofrecer mucho
andamiaje o scaffolding que decimos en inglés, para que estas personas que quizás que les cueste más aprender y tengan este apoyo. Y también, por supuesto, hacerle el seguimiento necesario, identificar sus necesidades, analizar estas necesidades y adaptar nuestra enseñanza. Acá, y esto es en general, un profesor exitoso es aquel, creo, que adapta su enseñanza a los estilos de aprendizaje, ¿no? Hay que ver cómo aprende el alumno y poder aprovechar ese estilo de aprendizaje o esas inteligencias para poder potenciarlas. Ok, gracias Felipe. Y una última pregunta porque ya Sí, tenemos ya nos dan el tiempo, es sí. qué instrumentos de evaluación sería el más idóneo? Bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, hay plataformas como Blackboard que tiene funciones para diseñar evaluaciones virtuales. También si es que no se usa plataformas como Blackboard, también podemos usar formularios Google donde se puedan crear evaluaciones. Pero sobre todo, la mejor muestra de desempeño en un idioma es que el alumno o el usuario pueda usar el idioma, pueda demostrar que puede, por ejemplo, hablar un idioma, que puede escribir en un idioma, que puede leer en un idioma. Así que las herramientas que podemos utilizar, si estamos hablando de evaluar la producción oral, debemos crear actividades donde podamos escuchar al alumno conversar. El alumno puede grabar una respuesta a una pregunta y enviarla, por ejemplo, o puede en las salas de discusión puede conversar y podemos escuchar, diseñar evaluaciones que sean válidas en ese aspecto, porque si hablamos de un idioma tenemos que evaluar una competencia comunicativa, no un aspecto teórico, no un aspecto gramatical o formal del idioma, que lo que es importante, sí, pero no es lo más importante en un idioma. Reitero, un idioma es una ciencia práctica que debe ser demostrada y debemos saber si el alumno lo está usando, ¿no? No podemos hacer unas clases teóricas ni... si el alumno no puede usar el idioma, va a ser una desmotivación total. Así que tenemos que pensar en ello. Ok, muchas gracias Felipe y bueno, ya nos ganó el tiempo. En todo caso agradecemos la participación de todos, agradeceremos, no se olviden de completar la encuesta, hemos pasado el link por el chat y una vez que la completen les podemos pasar la grabación. Nuevamente gracias a todos por su participación y muchas gracias a ti Felipe por los alcances que nos has podido dar. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer estar aquí, compartir algunas ideas y espero pues que les haya servido y les deseo muchos éxitos en su trabajo y en su vida familiar también. Y hasta la próxima. Cuídense mucho.